Con un gesto casi amistoso, Lisbon le comenta a Jane que le resulta un poco preocupante que esté durmiendo en el piso de arriba de la oficina, ese lugar improvisado al que llama Clubhouse que se armó para sí mismo. No parece un lugar precisamente cómodo ni adecuado para vivir, pero Jane se limita a restarle importancia con su actitud despreocupada habitual. Para él no es un problema. Sin darle demasiadas vueltas, ambos se dirigen al lugar de un nuevo caso, un hotel donde se ha producido un asesinato particularmente brutal. Cuando llegan, la escena es impactante. Un hombre ha sido acribillado a balazos en la cara, con 8 o 10 disparos directos al rostro. La violencia de este ataque es tal que prácticamente ha desfigurado la cabeza de la víctima. Lisbon, al observar el cuerpo, hace un comentario irónico sobre el estado en el que quedó la cabeza del hombre, porque casi no queda nada reconocible. La víctima entonces es identificada como Henry Dahl. Jane, sin embargo, no muestra ni un mínimo de compasión por el muerto. De hecho, al enterarse de quién era Dahl, lo descarta rápidamente como un sociópata que debería haber estado en prisión desde el principio. Incluso llega a decir que no le importa en absoluto quién lo mató. Para Jane, Dahl no era más que un depredador que finalmente había encontrado su destino. Esa reacción fría y distante deja claro que este caso toca un tema que Jane le resulta demasiado familiar: la justicia, la culpa y la venganza. Al salir del hotel, Jane es interceptado por Karen Cross, una periodista ambiciosa y bastante agresiva que trabaja en televisión. Karen intenta sacarle declaraciones sobre el caso buscando material para su programa, pero Jane no tiene ninguna intención de participar en su espectáculo mediático. La despacha rápidamente y se marcha sin darle lo que quiere. Después va hasta la camioneta de su equipo y decide echarse una siesta ahí dentro. Karen, sin embargo, no se queda de brazos cruzados. Aprovecha la situación y logra filmarlo mientras duerme dentro de la furgoneta. Más tarde emite las imágenes en televisión nacional, convirtiendo ese momento en un pequeño acto de humillación pública para Jane. A medida que avanza la investigación, comienza a aparecer detalles que vuelven todo mucho más inquietante, especialmente cuando se descubre la conexión entre Karen Cross y el propio Henry Dahl. Resulta que Dahl iba a aparecer como invitado en el programa de Karen porque recientemente había sido liberado de prisión tras demostrarse mediante pruebas de ADN que la evidencia utilizada para condenarlo no era válida. Pero la relación entre ellos iba mucho más allá de eso. Años atrás, Karen Cross había sido la fiscal del estado que logró meter a Dahl en prisión. Tenía un historial impecable de condenas, una reputación perfecta construida caso tras caso. Sin embargo, la liberación de Dahl destruyó ese récord intachable y dejó en entredicho su trabajo. Su carrera en la fiscalía quedó marcada por ese error. Cuando Lisbon aparece como invitada en el programa de Karen, la tensión entre ambas es evidente. Durante la conversación en el set, Lisbon deja caer una insinuación bastante directa: que Karen abandonó la fiscalía antes de que pudieran despedirla por una falta ética relacionada con el caso. El comentario golpea donde más duele, dejando claro que la historia de Dahl no solo afecta a la investigación actual, sino también a las carreras y reputaciones de varias personas. Mientras tanto, Jane se ha escabullido discretamente hacia el camerino en búsqueda de una taza de té. En ese lugar se encuentran también los otros dos invitados del programa de Karen: Judy Dahl, la mamá de Henry, y Max Winter, el viudo de una de las víctimas de Dahl. La historia detrás de ese crimen es aterradora. Años atrás, la esposa de Max, Jenny Winter, fue violada y asesinada brutalmente por Dahl, quien le cortó la garganta después del ataque. A pesar de la atrocidad del crimen, Max parece sorprendentemente tranquilo. Habla del pasado con una calma casi inquietante, como si hubiese logrado encontrar algún tipo de paz. Ese detalle llama poderosamente la atención de Jane. Él mismo vive consumido por la idea de venganza, por lo que le resulta fascinante ver a alguien que aparentemente ha logrado dejar atrás algo tan terrible. Jane intenta entender de dónde proviene esa serenidad. En su mente surge una pregunta inevitable: si esa paz tiene algo que ver con haber matado al hombre responsable de la muerte de su esposa.
Sin embargo, Max insiste en que ha hecho las paces con lo ocurrido. Asegura que ha seguido adelante con su vida. Karen Cross, por su parte, tampoco parece creerse del todo esa historia de reconciliación. Para ella, todo suena demasiado limpio, demasiado perfecto para ser verdad. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Cho y Rigsby siguen otra línea de investigación. Se dirigen a una casa de transición donde Dahl había estado viviendo después de salir de prisión. El encargado del lugar les comenta que Dahl recibía visitas de una chica con cierta frecuencia. Esa información ya sugiere que la vida del hombre después de salir de la cárcel no era precisamente tranquila. Cuando Cho y Rigsby entran en la habitación de Dahl, encuentran el lugar completamente revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo o hubiera estallado una pelea. Todo está fuera del lugar. Durante este momento, Rigsby se muestra particularmente irritable y distante. El motivo no tiene nada que ver con el caso. En realidad, está molesto porque el agente del FBI, Craig O'Laughlin, está saliendo con Grace Van Pelt. Tener que ver esa relación de cerca lo está afectando más de lo que quiere admitir. En medio de la inspección, descubre que alguien está escondido debajo de la cama. Cuando el hombre se da cuenta de que lo han descubierto, sale corriendo. Cho se lanza inmediatamente tras él, mientras Rigsby intenta interceptarlo desde otro ángulo. La persecución se vuelve caótica. El sospechoso huye por el departamento y termina saliendo hacia el balcón. En un movimiento impulsivo, Rigsby decide saltar desde arriba para intentar atraparlo desde el otro lado, utilizando su tamaño y fuerza para hacer una especie de ataque aéreo. Finalmente, logran detener al hombre, y su nombre es Artie Mock. Cuando comienzan a interrogarlo, sale a la luz una nueva pieza del rompecabezas. Artie y Henry Dahl habían tenido un negocio de sustancias juntos, cuando ambos estaban en el Junior College. Según Artie, Dahl le debía $22,000. Dahl le había dicho que el dinero se había perdido porque la policía había confiscado las sustancias, pero recientemente había estado hablando de llevar a su novia de viaje a Jamaica. Para Artie, eso solo significaba una cosa: Dahl estaba mintiendo y se había quedado con todo el dinero. Ese detalle abre una nueva posible motivación para el asesinato. La lista de personas que podían querer ver muerto a Henry Dahl comenzaba a crecer rápidamente. Mientras Cho y Rigsby siguen ocupándose de la pista de Artie Mock, Jane decide investigar por su cuenta otro ángulo que le resulta más interesante. Va a ver a Max Winter a un campo de tiro. El lugar está lleno del sonido constante de disparos y del olor metálico de la pólvora. Un ambiente que para muchos sería incómodo, pero que para Max parece casi terapéutico. Max le explica que disparar es una forma de aliviar el dolor. Dice que cuando aprieta el gatillo siente que toda la rabia, la frustración y el sufrimiento acumulado salen con cada disparo. Para él es una especie de válvula de escape, algo que le permite seguir adelante después de todo lo que pasó con su esposa. Intenta convencer a Jane de que lo pruebe. Le ofrece un arma y le dice que tal vez también podría ayudarlo. Jane observa el arma con calma, pero finalmente se niega. Dice que su dolor no es algo que un arma pueda arreglar. No es una frase dicha al azar. Para Jane, el sufrimiento que arrastra por la muerte de su esposa e hija está en un nivel completamente distinto, algo que no se soluciona descargando balas en un blanco. Mientras tanto, el equipo identifica finalmente a la supuesta novia de Henry Dahl. Se trata de Betsy Myers. Cuando la encuentran y comienzan a interrogarla, surge otro giro inesperado. Betsy no está soltera, está casada con un hombre llamado Sean Myers. Betsy insiste en que la relación con Dahl no era lo que parece. Según ella, simplemente se escribían como amigos. Dice que después de que Dahl salió de prisión se habían mantenido en contacto, pero nada más. Pero cuando revisan los correos electrónicos entre ambos, el tono de los mensajes cuenta una historia bastante diferente. Hay coqueteos, insinuaciones y un nivel de intimidad que claramente no corresponde a una simple amistad. La situación pone a Sean en una posición muy sospechosa. Un marido engañado con un pasado violento del amante de su esposa es sin duda un posible sospechoso. Jane decide hacer una pequeña prueba.
sin previo aviso, les entrega el arma de Rigsby para observar cómo reaccionan. No dice exactamente qué espera ver, pero observa cada gesto con atención. La reacción entre ambos es inmediata y reveladora. Están completamente incómodos con el arma. No saben cómo sostenerla, cómo manejarla, ni siquiera parecen capaces de mantener la calma con ella en las manos. Para Jane eso es suficiente. Si alguno de los dos hubiera disparado 8 o 10 veces a la cara de un hombre, manejar un arma no le resultaría tan ajeno. Para Jane, ninguno de los dos es el asesino. Más tarde, mientras esperan junto a la camioneta del equipo a que llegue Lisbon, aparece nuevamente Karen Cross. Esta vez no viene solo a provocar a Jane con preguntas, llega con algo más elaborado. Finalmente les entrega una citación, invitándolo a presentarse en su programa para realizar una demostración de sus habilidades frente a una audiencia en vivo. Karen quiere un espectáculo, quiere que Jane haga su magia frente a las cámaras. Sorprendentemente, Jane acepta. Lisbon no está nada contenta con la idea. Conoce demasiado bien la relación complicada que Jane tiene con los medios y sobre todo recuerda lo que ocurrió la última vez en la que él participó en un programa de televisión. Pero Jane parece decidido. Cuando llega el momento de la grabación, el estudio está lleno. El público espera ver algo extraño, misterioso, tal vez incluso sobrenatural. Jane entra al escenario con su típica actitud relajada, aparentemente sin tomarse nada demasiado en serio. Para el espectáculo, pide que traigan velas para todas las personas del público. La escena adquiere un tono casi ritual mientras las velas se distribuyen por la sala. Karen intenta dirigir el programa como un espectáculo sensacionalista. Incluso se prepara para mostrar un clip del pasado de Jane, su antigua aparición en televisión, la entrevista donde provocó indirectamente al asesino en serie Red John, lo que terminó llevando al asesinato de su esposa y de su hija. Pero Jane se adelanta y cambia completamente el rumbo del programa antes de que Karen pueda usar ese material. Con su habilidad habitual para manipular situaciones, toma el control del escenario. Dice que intentará contactar con el espíritu de Henry Dahl. La audiencia queda en silencio. Jane explica que el espíritu del muerto encenderá la vela de la persona responsable de su muerte. Las miradas recorren el estudio mientras todos esperan y la tensión crece. De repente, una de las velas se enciende sola. Pertenece a Jackson Winter, el hijo de Max Winter. El público queda impactado y Karen está fascinada. Todo parece señalar que el hijo del hombre cuya esposa fue asesinada por Dahl está involucrado. Pero Jane no está interesado en Jackson. El verdadero objetivo era otro. La reacción que Jane estaba esperando llega enseguida cuando Max Winter se levanta y confiesa. Dice que fue él quien le disparó a Dahl. La historia que revela es mucho más compleja de lo que cualquiera imaginaba. Durante años había planeado su venganza. Su empresa inmobiliaria había terminado adquiriendo un viejo almacén que casualmente se utilizaba para guardar evidencia policial. Eso le dio acceso a algo extremadamente valioso, las pruebas del caso de Henry Dahl. Max aprovechó esa oportunidad para intercambiar las muestras de ADN. Manipuló la evidencia y provocó que el sistema judicial creyera que Dahl había sido condenado por error. Gracias a eso, Dahl fue liberado de prisión. Max había pasado 8 años preparando este momento. Su plan era sencillo, liberarlo para poder matarlo con sus propias manos. Pero cuando finalmente llegó al hotel para hacerlo, encontró algo inesperado. Dahl ya estaba muerto. Alguien lo había golpeado en la cabeza antes de que él llegara. Aún así, consumido por el odio acumulado durante tantos años, Max decidió dispararle igualmente. Descargó todas las balas en su rostro. No para matarlo, sino para liberar toda la furia que había estado guardando durante tanto tiempo. Después de la confesión de Max Winter, el caso parece haber llegado a una especie de punto muerto extraño. Max admite haber disparado contra Henry Dahl en el hotel, pero también deja claro que cuando llegó, el hombre ya estaba muerto. Eso significa que, a pesar de toda la violencia de los disparos, Max no es realmente el asesino. La investigación tiene que continuar.
Mientras el equipo intenta ordenar las piezas del rompecabezas, surge otra escena inesperada. Betsy Myers y su marido Sean aparecen juntos en un puente, en una situación extremadamente tensa. Ambos están en lo alto de la estructura, apoyados en las vigas metálicas, como si estuvieran considerando saltar. La presión de todo lo que está ocurriendo alrededor del caso parece haberlos llevado a un punto límite. La policía interviene rápidamente y logra parar la situación antes de que ocurra una tragedia. En medio de ese momento de crisis, Sean Myers termina siendo arrestado por el asesinato de Henry Dahl. Poco a poco sale a la luz lo que realmente ocurrió aquella noche en el hotel. Sean había descubierto la relación entre su esposa y Dahl. Furioso y desesperado por terminar con el problema, había ido a ver a Dahl con una propuesta directa. Estaba dispuesto a pagarle dinero para que se mantuviera alejado de Betsy y desapareciera de sus vidas. Pero la conversación no salió como él esperaba. Durante el encuentro, Dahl comenzó a amenazar. Según Sean, Dahl insinuó que si no conseguía lo que quería, podría hacerle daño a Betsy. Esa amenaza fue lo que desató todo. En un arranque de rabia y miedo, Sean tomó una botella, probablemente una botella de licor que había en la habitación, y golpeó a Dahl con ella en la cabeza. El golpe fue brutal. Fue ese impacto el que realmente mató a Henry Dahl. Después de eso, Sean entró en pánico y se marchó del lugar. Más tarde llegó Max Winter, creyendo que iba a ejecutar su venganza cuidadosamente planificada, sin saber que el hombre que odiaba ya estaba muerto. Jane, con su forma característica de ver más allá de lo evidente, comenta al abogado que probablemente ninguno de los dos terminará pagando por el asesinato. La situación legal es demasiado complicada. Sean actuó en medio de una amenaza y un altercado, y Max técnicamente disparó contra un cadáver. Y efectivamente, poco tiempo después se confirma que los cargos por intento de asesinato contra Max son retirados. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la vida del equipo sigue avanzando. El agente del FBI, Craig O'Laughlin, pasa a buscar a Grace Van Pelt para almorzar. Su relación continúa creciendo y parece cada vez más seria. Pero durante el trayecto, O'Laughlin menciona algo curioso. Ha estado pensando en el truco de Jane con las velas en el programa de televisión. Dice que finalmente descubrió cómo lo hizo. No entra en demasiados detalles, pero deja claro que no fue nada sobrenatural. Simplemente otro de los ingeniosos trucos de manipulación y distracción que Jane domina muy bien. Más tarde, Max Winter vuelve a aparecer para ver a Jane. Esta vez no viene como sospechoso ni como testigo, viene a agradecerle. Trae consigo una pequeña caja envuelta como regalo. Antes de irse, Jane le hace una pregunta directa, una que parece venir de un lugar muy personal. Le pregunta si todo valió la pena. Si después de 8 años planeando su venganza, después de manipular el sistema judicial y destruir su propia vida en el proceso, realmente siente que obtuvo algo de todo eso. Jane también señala algo importante. El hombre que asesinó a su esposa ya no existe realmente. El tiempo pasó, la persona cambió y la situación cambió. En cierto modo, el Dahl que Max odiaba había dejado de existir mucho antes de morir. Max lo escucha con calma y luego responde con absoluta convicción que sí, que valió la pena. Después de decir eso, se marcha. Jane se queda solo en la oficina. El lugar está en silencio. Sobre la mesa está la caja que Max le dejó. Durante un momento simplemente lo observa como si dudara si abrirla o no, y finalmente lo hace. Dentro hay una pistola nueva, brillante. Jane la saca lentamente de la caja y la sostiene en su mano. El metal reluce bajo la luz, y durante unos segundos simplemente la contempla en silencio. La escena queda suspendida en ese momento. Jane, el hombre que vive consumido por la idea de venganza, sosteniendo ahora un arma. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo.
Master Movies.